Hola, buenos días a todos. Antes de todo, muchísimas gracias a todos los oyentes por participar en este webinar. Quiero agradecer a Rankia también por habernos invitado a participar a este evento. Espero que esta presentación sea la más amena e interesante posible. Soy Víctor Igons, uno de los gestores del grupo de gestores que participamos en Stanward. Stanward es una gestora boutique francesa especialista en la gestión de inversiones en activos value, con una estrategia propia que venimos ejecutando desde hace más de 27 años. Primero os iré presentando nuestra compañía y los fondos que venimos gestionando hasta ahora y acabaremos con un caso de inversión que refleja muy bien los tipos de activos que buscamos y los que componen nuestra cartera. Empezaremos con la presentación de los fondos Indépendance et Expansion. Indépendance et Expansion son fondos de renta variable que invierten en pequeñas y medianas compañías cotizadas francesas y europeas y lo hacemos a través de dos fondos. Indépendance Expansion France Small, que es el fondo buque insignia de nuestra gestora desde 1992, y extendimos también esta estrategia a Europa continental a través de un nuevo vehículo, otro fondo que lanzamos a mediados de 2018 con Indépendance Expansion Europe Small. Estos dos fondos siguen exactamente la misma estrategia que llamamos nosotros Quality Value, donde buscamos valores con precios por debajo de su valor intrínseco o real y que obtienen resultados de gran calidad. Los elementos core o los elementos principales de análisis que utilizamos para detectar estos valores o estos activos son factores como el precio bajo sobre flujo de caja, lo que llamamos el low price to cash flow, que podéis ver en esta slide, en la parte izquierda de esta slide. Y este factor nos ayuda a estimar la valoración del activo. Y utilizamos también el retorno sobre capital invertido elevado, el ROCE, para medir la calidad del activo. Llevamos ejecutando esta estrategia de forma sistemática, disciplinada y sin cambios desde hace más de 27 años. Esta estrategia a largo plazo confirmó nuestras expectativas. Ya como lo podéis ver en la parte derecha del slide, el fondo Indépendance Expansion France Small a finales de 2019 era el fondo de renta variable en toda Europa con mejor performance y mejores retornos a 27 años. Y es también a día de hoy el fondo de renta variable Francia con mejores resultados a 10 años. En 27 años nuestra estrategia generó un alfa medio anual que se sitúa por encima del 5%. También hemos conseguido una rentabilidad media anual de más del 13% y una acumulada de 2.680%. Esta estrategia la llevamos ejecutando gracias a un equipo consolidado y experimentado en nuestro segmento de inversión. El equipo es de 4 personas, está dirigido por William Igons, que es el fundador de nuestra metodología de inversión. William está al frente de la gestión de Indépendance Expansion, desde 1992, de forma totalmente exclusiva, lo que nos permitió obtener un track record y uno de los históricos de gestión más longevos de la industria. Le acompañan en su gestión Audrey Bacro, Arthur Mal y yo mismo, Víctor, que tengo el placer de haceros hoy esta presentación aquí en Renkia. En esta diapositiva podrán ver aquí un resumen de nuestro fondo y sus resultados en estos últimos 27 años de gestión, con las cifras enunciadas anteriormente, es decir, un performance de más de, no quiero repetirme, pero bueno, un performance de más de 2.680%, con una rentabilidad media anualizada del 13,8%, frente, como lo podéis ver, al 7,9% de nuestro índice de referencia, que es el Small and Mid Cap France, que es la curva en gris, la curva que está en el medio, en gris claro, y hemos añadido otra curva, la curva en negro, que es el índice que seguramente conocéis todos, que es el CAC 40, dividendos reinvertidos. El proceso y metodología de inversión que adaptamos es muy riguroso, es
se podría decir que es bottom-up, abajo a arriba. Empezamos por un screening cuantitativo exclusivamente nuestro, es propio, ya que se basa en la combinación de 3 criterios bien definidos y que podéis ver en el gráfico arriba a la derecha, en los círculos, que son el precio bajo sobre flujo de caja, low price to cash flow, el gran retorno sobre capital invertido, hay ROCE, y el elevado margen de explotación. Este último, este margen, nos permite una cierta seguridad a nuestra cartera en caso de que los mercados se vuelquen, como lo que está pasando hoy en día. Hay que saber también que la combinación de estos 3 criterios nos da una imagen exacta del universo de inversión de independence-expansión, es decir, que solo invertimos en compañías que responden a estos 3 criterios. Este universo es muy limitado. En Francia, por ejemplo, nos da como resultado un universo de compañías compuesto por 60 compañías. Y nuestra cartera estará compuesta in fine con unos 35-40 valores. Después del proceso de screening cuantitativo, ejecutamos un proceso de análisis clásico que se basa en la combinación de criterios cualitativos y mezclado con modelos de evaluaciones financieros. Subrayo que son compañías que conocemos muy bien y cuyo management vemos con mucha regularidad. Intentamos reunirnos con el equipo directivo financiero unas 4 o 6 veces al año. Y como tenemos un nivel de rotación muy bajo en nuestra cartera, son compañías que conocemos realmente muy, muy bien. Cuando miramos el cuadro situado debajo del gráfico, nos enseña la valoración de la cartera y podemos encontrarnos con los ratios claves que nosotros utilizamos. Son cifras actualizadas a finales de 2019 y que nos dan un descuento importante en bajo precio sobre flujo de caja, que está por encima del 30%. Sobre el mercado y tenemos un price to cash flow de 6,7 veces contra 10,5 veces para el mercado. El retorno de capital invertido, que es del 16%, frente a un 9,2% para el mercado. Es decir, que tenemos, por lo tanto, compañías muy baratas y que producen un mejor retorno sobre capital invertido, y eso quiere decir que cada vez que una compañía ha invertido en deuda o capital, la rentabilidad de su inversión ha sido muy importante. A título informativo, y para no extenderme demasiado, el price earning, el PE de la cartera, que está por supuesto correlacionada con el precio bajo sobre flujo de caja, es muy bajo. Es de 10,9 veces frente al 21,2 para el mercado. Desde la crisis, si nos basamos con los niveles de hoy, nuestro price earning estaría en torno al 7,5 veces aproximadamente, sabiendo que evaluar en estos momentos los PI es casi imposible, es muy complicado estimar cuál va a ser el impacto real del coronavirus en los mercados, en las compañías o en la economía en general. Os propongo ahora de pasar a lo que nos atiene realmente aquí en este webinar, que es la presentación de un caso práctico. Este caso lo hemos elegido porque pensamos que representa muy bien nuestra estrategia de inversión y el tipo de activos que buscamos y que componen nuestra cartera. Para ello hemos elegido el grupo CRIT. Sí, efectivamente, en el contexto actual que nos tocó vivir a todos, el grupo CRIT para nosotros es claramente una oportunidad de inversión que podríamos calificar de contrarian o de inversión a contracorriente, ya que en general este tipo de activo choca bastante con el tipo de activo seguro que buscan actualmente la gran mayoría de los inversores para atravesar la crisis sanitaria que estamos viviendo. Es efectivamente una compañía cíclica, su actividad se inscribe en el sector de actividad del trabajo temporal, es su core business, es su actividad principal, ya que representa un 80% de su actividad. Y el resto de la actividad se centra en actividades de multiservicio y en particular multiservicios aeroportuarios. Y como bien saben, la actividad aeroportuaria en Europa está totalmente congelada. Es una compañía que hace tan solo unos días bajó a una capitalización bursátil de tan solo 430 millones de euros para un volumen de negocio generado en 2019 de más de 2.500 millones de euros.
Esta compañía divide su oferta y su actividad entre grandes grupos empresariales y pequeñas y medianas compañías establecidas sobre todo en Francia. Como muchos activos presentes en nuestra cartera, es un grupo, es lo que llamamos nosotros un family business, es un grupo familiar que detiene y controla el 70% de la compañía. Como podrán ver en los gráficos de la derecha, es un grupo que ha conocido un crecimiento muy regular durante los últimos 10 años. Podríamos ir más lejos y decir que han conocido un crecimiento robusto lineal en estos últimos 25 años, ya que gozan, como todas las compañías del mismo sector al uso, de la externalización o lo que llamamos nosotros outsourcing de ciertas tareas, sobre todo por parte de los actores del segmento industrial. Y eso les permitió hasta ahora disfrutar de un crecimiento superior al crecimiento del PIB francés y europeo en general. En este sentido, sus márgenes también mejoraron y progresaron con el tiempo, pasaron del 3% en 2010 a más del 5% en los últimos 3 años. Los magníficos resultados financieros registrados por el grupo CRIT en 2019 evidentemente pasaron a segundo plano ahora. Todo el mundo está pendiente pues, de las posibles consecuencias de la crisis económica provocada por el hoy tan conocido COVID-19. Como todos los grupos del sector de trabajo temporal, el grupo CRIT es uno de los grupos más directamente afectados y podemos decir una de las más penalizadas por esta crisis sanitaria y de sus derivadas medidas de confinamiento, ya que finalmente la gran fuerza que reside en la alta flexibilidad que aporta CRIT en su actividad de trabajo temporal es también, por otro lado, su gran debilidad, ya que ahora mismo está directamente bloqueada por la demanda en estos periodos de crisis. Es sin duda uno de los primeros sectores en sufrir un vuelco de mercado y si comparamos con empresas del mismo sector, el grupo CRIT está además muy afectada por su actividad aeroportuaria, que está totalmente parada por la congelación de las principales rutas aéreas en el mundo en este contexto bastante sombrío. Pero no todos son malas noticias. Efectivamente, el grupo CRIT podrá beneficiarse de su nivel muy bajo en gastos fijos para limitar las pérdidas y, muy importante, podrá contar con un importante colchón en tesorería. El trabajo temporal está directamente conectado a la coyuntura económica. Si queremos tener una idea un poco global de cómo funciona el mundo del trabajo temporal, pues lo que decía, está directamente conectado a la coyuntura económica y podemos considerar que es un indicador muy avanzado sobre el empleo y que puede anticipar con 6 a 12 meses las tendencias sobre el mercado del trabajo. En general, las empresas recurren a trabajos temporales antes de reclutar de forma duradera y, por lo contrario, reducen su fuerza de trabajo temporal antes de licenciar a los trabajadores fijos. Cuando observamos los ciclos económicos de hace más de 30 años, un crecimiento débil del PIB, es decir, entre 0,6 y 0,8% del PIB, es suficiente para un retorno de la actividad temporal. Por lo contrario, para la creación de empleo duradero, tendríamos que conocer un crecimiento del PIB próximo al 1,5%. De momento, según el gobierno y la crisis actual, como se lo pueden imaginar, el PIB se está contrayendo tanto en Francia como en Europa, en general en proporciones muy complicadas de cuantificar ahora mismo. Para el grupo CRIT, los 2 primeros meses del año fueron como previsto, con un crecimiento muy sostenido, y todo se volcó de forma muy violenta en marzo, con las medidas de confinamiento tomadas en Francia. El trabajo temporal se contrajo en Francia a altura del 75% en un mercado que registra una bajada de actividad entre el 60 y el 80% en función del sector de actividad. Aún así, algunos sectores, y eso por lo menos es bueno para CRIT, como el sector de la distribución y el agroalimentario, sigue creciendo y representa actualmente en el grupo CRIT 25% de su actividad. Por otro lado, la actividad más afectada para CRIT es sin duda la actividad aeroportuaria, que cayó un 90%, y esta tendencia durará muy probablemente varias semanas.
Es interesante, creo que sería interesante hacer un poco el ejercicio de retrospección, de ir un poquito hacia atrás y hacer un paralelismo con la crisis de 2008-2009. En plena crisis, el grupo CRIT sufrió una degradación de 30% de su volumen de negocio durante durante 2 trimestres consecutivos, y el crecimiento volvió de forma espectacular el primer trimestre de 2010. Crecimiento que se aceleró muy fuertemente, y lo podemos ver en esta diapositiva en la parte izquierda abajo. El performance en 2008 de las acciones bajaron un 63%, pero en 2009 rebotó de forma espectacular con un crecimiento del 98%. Lo muy interesante y a tener en cuenta con CRIT es que los gastos fijos de este grupo, del grupo CRIT, varían entre el 16 a 19 millones de euros por mes, lo que representa tan solo un 9% de los ingresos en 2019. Volviendo a la crisis de 2008, entre 2008 y 2009, el grupo perdió más de la mitad de su margen operativo, pero siguieron siendo rentables. Por supuesto, menos rentables, pero eso demuestra que el modelo de negocio, la forma en que ellos tienen de gestionar su negocio, es muy robusto y resistente. Ellos facturan un margen sobre cada trabajador temporal, pero su estructura de costes fijos es muy baja, ya que estos mismos trabajadores interinos no son asalariados de CRIT. CRIT es un mero intermediario entre las compañías y los interinos. Podríamos aventurarnos en decir que CRIT muy probablemente no sufrirá pérdidas en 2020, o si hay pérdidas o si existen pérdidas, serán muy limitadas. Tenemos que subrayar también de nuevo que la compañía tiene un colchón de tesorería muy amplio de cash neto, de unos 222 millones de euros. Son 222 millones de euros netos, sin deuda, y además tienen una reserva movilizable disponible a través de un dispositivo del gobierno que se llama el CICE, que es un organismo de crédito en Francia para la competitividad y el empleo, y eso podría elevar este cash neto disponible a 290 millones de euros para una capitalización bursátil de la compañía de 430 millones de euros. Cuando miramos la diapositiva abajo, a la derecha, en el cuadro, podemos, en base a los resultados de 2019, en los resultados de la compañía a finales de 2019, si consideramos que estos resultados fueron de un año normal, seguramente podemos volver muy rápidamente a ver estos mismos resultados en 2021 o 2022. Vemos aquí un ratio muy interesante, que es el del EBI sobre EBIT, que es de 2,3 veces sobre la base del EBIT de 2019, o sea, una valoración extremadamente baja. Y lo mismo pasa con los demás factores. Pasa con el precio bajo sobre el flujo de caja y del price earning, que son cifras publicadas, como le he dicho antes, a finales de 2019. Así como esta compañía fue una de las primeras en sufrir el confinamiento y las medidas de restricciones debido al COVID-19, no olvidemos que su estructura de costes fijos es muy baja, lo que le permitirá sobrevivir a la crisis actual, y seguramente será una de las primeras compañías en arrancar en caso de resolución de esta crisis, con un nivel de crecimiento propio bastante fuerte y haciendo frente a una demanda también bastante fuerte en trabajo temporal, sobre todo en el sector industrial del país. Consideramos que, por lo tanto, que CRIT es un activo con gran potencial, y particularmente para un inversor a largo plazo, teniendo en cuenta de nuevo su nivel de liquidez disponible y su robustez, combinado con ser un modelo de negocio muy resistente al tipo de crisis que estamos viviendo. Yo diría que el único riesgo que acarrea CRIT está en manos de sus pequeños y medianos clientes, que representan un 50% de su facturación. Algunos de estos pequeños y medianos clientes seguramente correrán el riesgo de desaparecer, y eso dependerá pues, de la duración de esta crisis y de las decisiones que irán tomando pues los gobiernos durante y después de esta misma crisis. Por lo contrario, quiero sobre todo subrayar que todas las compañías del sector del empleo parcial, y eso puede ser también una gran oportunidad para CRIT,
tanto en Francia como en Europa, no podrán resistir a esta crisis, lo que posiblemente permitirá a CRIT ganar cuota de mercado si algún actor del sector se ve en posición de debilidad por esta misma situación. Así que eso es todo. Espero que esta presentación os haya despertado algún interés por vuestra parte en el segmento en el que trabajamos a diario, en la inversión en value. Nosotros seguimos a su completa disposición. En la primera slide podrán encontrar todos nuestros datos de contacto. Estaremos encantados de poder contestar a todas vuestras dudas. Y cuídense mucho, seguimos trabajando desde casa, eso es muy importante para que esta crisis dure lo menos posible. Así que muchísimas gracias y estamos ahora disponibles para cualquier pregunta. Muchas gracias. Bueno, la pandemia actual va a afectar los resultados de la totalidad de las compañías que forman nuestra cartera, eso está claro. El confinamiento ha provocado un parón de casi todas las compañías que tenemos en cartera, a excepción de un broker interbancario llamado Vail, que se beneficia de la actual alta volatilidad y cuyos resultados se verán afectados muy positivamente. A tener en cuenta que si su actividad se multiplica por 2 este año, su price earning será de tan solo 3, pero es probable que el aumento de su actividad actual haya hecho que este multiplicador ya haya sobrepasado este límite, con lo cual es una buena oportunidad de inversión. Las entidades menos afectadas son las eléctricas, como Albioma, que es una posición muy significativa en nuestra cartera, o de un distribuidor de electricidad como Electricité de Strasbourg. Bueno, no cambiaremos significativamente la composición de nuestra cartera, sabiendas que tenemos la convicción de haber vendido los títulos de la cartera más afectados por la coyuntura, como compañías hoteleras. A este efecto, estamos pensando en invertir en compañías que más han bajado, como las compañías de trabajo temporal, y para nosotros CRIT es una muy buena elección si tenemos que invertir en este sector o contentarse con compañías que no estarán demasiado afectadas por la crisis, como puede ser Steph, que transporta alimentos vía camiones a temperaturas controladas. Nos proyectamos ahora mismo en un escenario del retorno de la actividad una vez esta crisis sanitaria esté resuelta, y la mayoría de las compañías presentes en nuestra cartera deberían salir de la crisis sin riesgo elevado de quiebra. A excepción de ALD, que hace leasing automóvil para empresas, la mayor parte de las compañías de la cartera están muy poco endeudadas, y si esta crisis acaba este verano, estas compañías deberían regresar a su nivel de actividad natural en 2021. En estas condiciones el mercado realmente está muy barato. La ventaja de las estrategias value, y en particular la nuestra, es que no invertimos en compañías endeudadas y tienen por lo tanto una alta capacidad de sobrevivir y sobreponerse a la crisis frente a las compañías fuertemente endeudadas. Por otra parte, como invertimos en compañías con alto retorno en capital invertido, aún con una rentabilidad afectada por la crisis, estas compañías seguirán dando beneficios, al menos que esta crisis, por supuesto, dure demasiado tiempo. No hemos cambiado demasiado la fisonomía de la cartera, son más los efectos de la volatilidad que han entrenado ponderaciones en precios diferentes. En este caso, por ejemplo, el grupo Biel, que era una pequeña posición a principios de años y en nuestra cartera, se convirtió en una más significativa hoy día. Prevemos reforzar nuestra posición en el fondo una vez tengamos más visibilidad, y pensamos que uno de los factores claves, unos puntos esenciales, será la estabilidad del número de decesos en Europa.